The future is now. Radio Ceres FM y canal Ceres en YouTube presentan Primer Congreso Ceres en Pachacamac, Perú. El universo, el planeta y su influencia en el ser humano. Ceres FM. Ceres en Perú. Yo soy tú, tú eres él es nosotros, nosotros somos vosotros. Vosotros sois ellos son yo, y todos somos Ceres. Ceres FM. Presentación de Oscar Chacón. Listo, Dina. Muy bien. Bien, continuamos entonces con las conferencias. Yo tengo a mi lado ahora al doctor Oscar Chacón. Él, Radio Ceres, tiene un programa en Canal Andino, en el programa Universo Ancestral que dirigimos nosotros. Tiene una sección de la investigación, de la historia de los incas y los pre-incas, que ha recibido una instrucción por años del doctor Milla. Entonces ahora está volcando ese conocimiento. Entonces para mí es un honor presentarlo y en este tema de la influencia del espacio sobre nosotros. Hemos hablado de una realización de cómo el espacio trabaja, por ejemplo, desde la luna sobre nuestros cuerpos y cómo la ciencia lo sabe y lo aplica, pero no se divulga. Y hemos hablado de que este espacio también está en el cuerpo nuestro, en nuestra realización. Roberto ha hablado de la visión genética de lo que somos y el mensaje que viene desde el universo. Bueno, ahora tengo el honor de presentar a Oscar con la ciencia ancestral, de la cual ahora él va a exponer. Bienvenido. Gracias, querido Oscar. Igual Rubéncito. Después de la exposición de Rubén Devoto y de Roberto de la Gala, yo voy a tratar de, desde una mirada del mundo andino, establecer la relación que hay entre el cosmos, la Tierra y nosotros los seres humanos. Pero además, específicamente en una lectura, en la lectura del arquitecto Carlos Milla, con el que he trabajado en los últimos 25 años, y desde esta lectura voy a tratar de establecer esta conexión, ¿no? Justo conversaba yo con Roberto, digamos, tratando de poner él me preguntaba cómo así yo me introduzco en estos temas, ¿no?
Yo le contaba a Roberto y les voy a contar a ustedes lo más breve que se pueda. Yo ya estaba un poco viejo, tenía más de alrededor de 40 años, era psiquiatra, trabajaba en un hospital de niños y me di cuenta de la ineficacia de la psiquiatría. Entonces, buscando información, un amigo me dice que debería estudiar medicina tradicional. Entonces le digo, pero mira, yo lo que he leído es una payasada, me parece una broma lo que escriben. No, me dice, hay gente muy seria. Me contactó con Jacques Mavid, que es un francés muy serio que trabajaba con plantas medicinales dando tratamiento a adictos. Y eso me cambió la vida de alguna manera y entré al conocimiento de la medicina tradicional indígena y me conecté con los chipivos y con un maestro en particular, con Antonio Muñoz, y a partir de ahí, digamos, conocí también a Carlos Milla, que me introdujo en el mundo andino. Lo que me llamó la atención, como le decía Roberto, era la lógica de su exposición de Carlos Milla. No dejaba nada a lo no claro, a lo confuso, a lo llamado esotérico, ¿no? O sea, era absolutamente realista y lógico, ¿no? Entonces eso me sorprendió y he trabajado con él. Ahora, a partir de esta experiencia, ¿cómo yo puedo, poder establecer esta conexión? Nuestra cultura, la cultura andina, como todas las culturas, está vinculada al cosmos y nosotros en particular a partir de la observación astronómica. Una cosa importante acá en el sur, en el Tahuantinsuyo, es que nosotros tenemos constelaciones negras, a diferencia de que en todo el cielo, digamos, boreal y austral, acá nomás hay constelaciones negras. Están las llamas, está la perdiz, está el sapo, ¿no? Digamos, que se ven, digamos, en el cielo austral, acá en el sur. Y otra cosa interesante que hay es que al medio de la Vía Láctea, ¿no es cierto?, está la Cruz del Sur, que es realmente muy brillante, tiene 4 estrellas y 2 estrellas guías, y esas estrellas tienen una influencia en la construcción de nuestra cultura. Por ejemplo, yo decía, hablamos del Tahuantinsuyo a partir de las 4 estrellas, o sea, acá no inventamos los nombres en esta cultura, no tratamos de reflejar el cielo austral en nuestra realidad, en nuestra cultura. Hay un autor que se llama John Ernst. Él dice que los incas intentaron reflejar los cielos de la astronomía acá en la tierra, en la construcción, y dice que fracasaron, lo cual es parcialmente cierto. Nuestros antepasados andinos lo que han pretendido es tomar como modelo la astronomía que vemos en el cielo austral y reproducirla en la tierra. Ese ha sido el patrón cultural de nuestra cultura. A partir de eso construimos la cultura, digamos, nuestra cultura, digamos, y a partir de la observación también. Acá la observación era central, y la observación comunitaria. Como ese era un terreno muy duro para sobrevivir, el individuo no podía sobrevivir, entonces tuvimos que asociarnos en comunidad. Ahora en el siglo XXI no imaginamos, pero los fenómenos del niño que ahora vemos eran chancay de medio respecto a lo que había antes. Y esa cultura ha sobrevivido porque tenía que aliarse en comunidad, en grupos. Tal es así que no existe la noción de individuo en las palabras quechua y aymara. No existe, por ejemplo, existe la pareja, ¿no? Pero no hay la palabra yo, y no existe el individuo sin la comunidad. O sea, no hay palabra en quechua y en aymara para decir yo, si no es en relación con los otros. Y una cosa interesante en aymara, que es mucho más claro, es que la noción de jihuasa es la pareja hombre-mujer, y la comunidad es jihuasanaka. O sea, no existe el individuo. Y esto es a partir de esa realidad nuestra de la dureza de la naturaleza,
¿no es cierto? Los ciclos acá en los Andes dan una característica, digamos, de cambios climáticos mayores antes que ahora, y como respuesta a eso hemos desarrollado nuestra cultura. Y para efectos prácticos yo siempre repito, en este momento de la humanidad está el tema del calentamiento de la Tierra, que amenaza con destruir la civilización actual. Y está otro tema que parece secundario, pero que tiene que ver con la disrupción tecnológica, es decir, la tecnología avanza tan rápido que eso genera destrucción. Y esta cultura es una cultura ecológica, o sea, acá dialogamos con los animales y con las plantas, no porque seamos supersticiosos, sino porque en nuestra cosmovisión todo es espíritu, las plantas, los animales, nosotros. Entonces, en este diálogo con la naturaleza aprendemos el respeto. La ecología tiene que basarse en la cultura de la que venimos, porque si no, no tiene espíritu. Uno puede ser ecologista como es el vicepresidente Al Gore, al que le tengo mucho cariño y respeto, pero si no se vincula a la cultura de la que venimos, no va a tener fuerza la ecología. Sí, el equilibrio ecológico parte de una cosmovisión, ¿no es cierto? Cuando yo respeto a un animal porque tiene espíritu igual que yo, y cuando respeto a una planta tiene espíritu igual que yo, o cuando respeto al aire, el agua o el sol o la luna, es porque tiene espíritu igual que yo, y en eso baso mi respeto. No se basa en una consideración no visible. O sea, yo respeto al otro porque además, por ejemplo, en Aymara el tú es el reflejo del yo, y el nosotros es el reflejo del yo y el tú. Entonces, si yo respeto al otro, es porque me respeto a mí, porque el otro es mi reflejo. Entonces, no es que yo me crea una ética como la ética de Occidente, ¿no? Sino que es natural. Es decir, si el otro es mi reflejo, evidentemente no voy a tratarlo mal, ¿no es cierto? Ni me voy a insultar. Tengo que quererlo si me quiero a mí. Ahora, ese es otro tema ya que tiene que ver un poco, que yo he aprendido con Ciro. Ciro decía algo así, como la sanación tiene que ver con el amarse a sí mismo. Pero es más difícil amarse si tú estás desvinculado de la naturaleza y del resto, ¿no es cierto? Esto se da en la cosmovisión andina. Entonces, volviendo un poco a tratar de vincular la Cruz del Sur, que es la que vemos, estas 4 estrellas, se reproducen acá, digamos, bajo un símbolo que es la chacana, que es la cruz escalonada andina, y eso se convierte en una matriz de construcción. Todas las construcciones del mundo andino están hechas sobre base de esta matriz, así como nosotros en Occidente usamos el metro y usamos como medida, ¿no es cierto? Y usamos el triángulo o el cuadrado, acá usamos la chacana para construir. Entonces, esa característica, digamos, vinculada a la naturaleza, es la que establece la relación entre el cosmos y nosotros, ¿no es cierto? Porque en el mundo andino, además, existen las palabras para los 4 cuerpos, ¿no? El profesor Valcarrer cita a Lizardo Pérez Araníbar, que tuve la suerte de conocer, y me dijo que eran 4 cuerpos. O sea, existe la palabra quechua para cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo emocional y cuerpo mental, y que están unidos, ¿no es cierto? Yo soy muy respetuoso de la cultura védica, por ejemplo, del cual Rubén es un maestro, pero cada cultura va desarrollando y al final todos somos humanos. O sea, no hay una diferencia entre lo védico y lo andino y otras culturas, pero hay un énfasis de donde nacemos, digamos, ¿no es cierto? Que estamos más vinculados a esta realidad, digamos, a esta geografía. Finalmente la cultura es la respuesta a la geografía. Los antepasados en el tiempo han respondido a la geografía y creado una espiritualidad, una cultura en general, ¿no? Y por eso me he convertido en propagandista de la cultura andina, porque creo que en este momento de crisis la humanidad puede disminuir su sufrimiento frente al calentamiento de la tierra si es que recuperamos nuestra tradición y nuestra cultura. Ese es un poco el motor que me mueve a vincularme con gente tan brillante como Ciro, Rubén, o Roberto de la Gala, o el profesor Carhuaz, porque si nos juntamos todos y somos capaces de aportar
en una pluridiversidad respetuosa vamos a disminuir el sufrimiento de nuestros hijos y de nuestros nietos. Finalmente yo estoy de salida, me estoy yendo, pero me preocupa mi hija y mis nietos, ¿no es cierto? Que todavía no tengo, pero mi hija evidentemente espero que me dé nietos, ¿no es cierto? Para alegría. Entonces, este es el fenómeno que pretendo vincular, digamos, entre el cosmos, en la mirada del cosmos del mundo andino y su repercusión, digamos, en la persona. Y esta cosmovisión, esta manifestación cultural nuestra está en la base, digamos, de lo que yo quiero conversar con ustedes. Si nosotros observamos, digamos, la Cruz del Sur en el cielo y a partir de ahí se construye, digamos, nuestra mirada, hay varias cosas. Es decir, no vamos a pensar en un jefe, en un presidente, sino eran 4 parejas de incas que gobernaban el Tahuantinsuyo del Sur, ¿no es cierto? Eran 4 parejas, no era un machito ni una hembrita, sino eran 4 parejas. Y así se construía por elección comunitaria el diálogo, digamos, entre nosotros. ¿Qué más? Si además teníamos la noción del gran atractor, como ustedes saben, en la Cruz del Sur apunta hacia el gran atractor, al sol de soles de los universos. Ese sol que vemos es uno de millones de soles, pero hay otro, que deben ser también millones, donde se ha generado, digamos, la vida de todos los universos visibles. Esto es científico, esto es físico, esto no es cultural. Es decir, la física moderna sabe que el gran atractor es el gran centro de energía donde se ha generado todos los universos en el Big Bang. Esto es ciencia moderna, física cuántica y física einsteiniana desde 1927, en que se hizo público por segunda vez la física cuántica. O sea, esto no es charlatanería mística ni esotérica, ¿no? O sea, es absolutamente ciencia oficial, ¿no es cierto? Planck y Einstein han desarrollado esto de manera clarísima para todo el que quiera avanzar en esto. Entonces, pero a partir de esto, es que creo que es de esta noción que teníamos de gran atractor, de este gran centro de energía, es que teníamos una vinculación del equilibrio y la armonía de lo que era lo sagrado y lo divino. Esto tiene expresión diversa hasta en la artesanía, digamos, ¿no? Una vez le pregunté al maestro Chimbeo, ¿y estas cosas qué cosas son? Me dijo, doctor, no son dibujos, me dijo, son representaciones del cosmos. Entonces ya pues eso me inspiró respeto, ¿no es cierto? Es decir, en las pequeñas cosas que vemos en el cotidiano está impregnado el espíritu de nuestra cultura. Y yo sí creo que una forma de que el siglo XXI va a poder desarrollarse si desarrollamos nuestra espiritualidad nativa y si desarrollamos la posibilidad de considerarnos a toda Indoamérica como una gran nación. Es decir, esa es una salida probable que creo que debemos explorar desde el punto de vista de la geopolítica. Pero mi interés de verdad es que poder dialogar con ustedes. Eso sí lo tengo claro. Gracias, profesor. Y entonces, digamos que esta interpretación de la Cruz del Sur y la construcción en forma de chacana, que nace como un concepto básico de toda la estructura arquitectónica, ¿no? De los incas y de los pre-incas también de repente. El elemento esencial que plasma toda una filosofía de vida, que es el elemento esencial que es el molde dentro del cual nos desarrollamos, ¿es algo así? Sí, y eso es, ahora, por ejemplo, no he entrado en detalle, digamos, si los andinos, y nosotros podemos hacer ahora, si vemos las 4 estrellas de la Cruz del Sur y trazamos una línea imaginaria longitudinal y vertical, tenemos una cruz, digamos, en el cielo, y esta cruz tiene determinadas longitudes, ¿no es cierto? No me acuerdo ya los detalles, pero póngase en 5,6 con 3,8. Esas son las longitudes que uno encuentra trazando de las 4 estrellas de la Cruz del Sur. Y tiene unos ángulos, ¿no es cierto? Unos ángulos, creo que es 38 a cada lado, y no me acuerdo, pero no importa, eso se puede medir. Entonces,
esos ángulos y esas dimensiones están en la base de la construcción arquitectónica. Por ejemplo, el llamado candelabro de Nazca tiene las mismas proporciones y los mismos ángulos derivados de la observación de la Cruz del Sur. Entonces no estamos hablando de teorías, ¿no? Estamos hablando de que la construcción de este llamado candelabro está hecho en base a la proporción de la cruz. Y además, la base en la que está ese cuadradito que se ve en el candelabro son las proporciones del teorema de Pitágoras respecto al 1 y la raíz cuadrada de 2. Eso no es cuento, está ahí, uno puede medirlo y verlo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la grandeza de esta cultura que nos ha tocado vivir acá en América. Entonces, así se construía Rubén. Es decir, si podemos mostrarle al mundo que el teorema de Pitágoras está expresado en ese cuadradito que se ve ahí en el candelabro, y que las proporciones son las proporciones de la Cruz del Sur y los ángulos son los ángulos de la Cruz del Sur, no estamos contando cuentos, ¿no es cierto? Estamos hablando de realidades. Y el maestro con el que yo he trabajado durante 25 años ha hecho las mediciones, a él se debe el mérito. Voy a acabar, aprovecho esto para Rubén, con lo que le conté a Roberto. Él me hace una pregunta y dice, pero ¿cómo así encontró el viejo Milla, no, el hijo del maestro Milla, esta cosa de la Cruz del Sur y la Chacanto? Le dije, mira, lo que pasa es que encontró, viendo las fotografías de 1947 de la Fuerza Aérea Peruana, encontró un geoglifo donde estaba la Cruz del Sur. Y luego buscó dónde quedaba y logró encontrar un templo que reproduce la Cruz del Sur ya en términos de cuadrados y triángulos, y además encontró que era de 5.000 años. Entonces, ¿cómo era posible que hace 5.000 años los hombres hubieran trazado exactamente, como si fuera una foto del cielo, hubieran pasado a un geoglifo? Eso no. Entonces, ustedes pueden ver la foto, yo tengo el código, está en el libro de Milla, pueden ver, decir cuándo fue tomada esa foto aérea en 1947, a qué hora, qué día y cómo está. Entonces, esa es una prueba viviente de que es más o menos real de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso para intentar responder con la mayor amplitud al maestro Rubén Devoto.
future is now. Radio Ceres FM y canal Ceres en YouTube presentan Primer Congreso Ceres en Pachacamac, Perú. El universo, el planeta y su influencia en el ser humano. Ceres FM. Ceres en Perú.